Muy buenas tardes a todos. Este es el seminario número 13. En las sesiones anteriores estuvimos haciendo análisis Hola, de buenas contenido. tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Mari Carmen. Estamos justo Muy empezando. bien. Entonces, estaba diciendo que en las sesiones anteriores estuvimos haciendo análisis de contenido y eso se debe a que básicamente el material que recogemos cuando hacemos etnografía virtual es un material no estructurado o poco estructurado que nos lleva pues a tener que, digamos, analizarlo de una forma específica o diferente a lo que hacemos cuando tratamos con números. El número es un dato muy unívoco, muy específico, muy preciso, que permite un tipo de análisis. Mientras que el número cuando representa una cantidad, ahí habría también mucho que explicar, ¿no? Pero bueno, en este caso, la información, los datos que tenemos, son datos que se encuentran, vamos a decir, disueltos. Es la diferencia entre tener las sales, digamos, en tarros, separados del agua, en nuestro caso tenemos las sales disueltas en agua, y por tanto tenemos que establecer mecanismos, procedimientos para extraer las sales y poder identificarlas y luego poder tenerla en tarros, ¿no? Básicamente sería el trabajo que hacemos cuando hacemos análisis de contenido. Es un proceso de extracción, para entendernos, o de identificación. También dijimos en su día que a veces la información, las sales, para entendernos, no están en el líquido, sino que pueden estar por fuera, y nosotros lo que hacemos es asociarlos, relacionarlos, ¿sí?, con hechos, con datos, con conocimientos, informaciones que están fuera de la información que nosotros tenemos, pero que nosotros podemos relacionar. Bien, por lo tanto, visto el análisis que podemos hacer, que básicamente consiste en identificar y categorizar, por lo tanto, identificar dentro de los textos que tengamos, de las imágenes, de los vídeos, de los audios que tengamos, del material que tengamos, identificar aquello que responde a nuestras preguntas de investigación o que nos permite alcanzar los objetivos de la investigación. Hemos visto también cómo se presentan esos resultados, por lo tanto, cómo damos cuenta después, cómo presentamos esos tarros con sales. Y ahora vamos a ver qué otro tipo de análisis podemos hacer a partir de esos datos extraídos. Estos datos extraídos, para entendernos, son básicamente descriptivos. Lo que hemos hecho hasta ahora, por lo tanto, fue analizar y describir lo que habíamos analizado. Por eso hemos identificado, lo que hemos identificado lo hemos clasificado, categorizado. A veces lo hemos jerarquizado cuando establecemos categorías, subcategorías, categoría principal, categoría secundaria, la nomenclatura que se quiera utilizar. Pues hay un proceso de jerarquización, es decir, que hay algo que es más amplio, más general, y otras categorías que son parte de, que están por debajo de, o que son secundarias respecto a otras que son más generales o más principales. Esas categorías a las que le poníamos nombres, si recordáis, a su vez, y que organizábamos, jerarquizar, las definíamos, no solo es ponerle nombre, luego hay que definirlo. No se puede dar por supuesto que el que nos va a leer o a evaluar o a analizar, estudiar nuestro informe, va a entender lo mismo que nosotros con la denominación que le ponemos. A veces es muy evidente, pero a veces no lo es tanto. Por lo tanto, como norma general, definimos. Y luego, para demostrar y ejemplificar
qué significa esa categoría, a la vez, digo, demostrar, por lo tanto también dar cuenta de que realmente esa categoría existe, que no es una interpretación en el aire, o que no es una opinión, una sugerencia, un pensamiento, una creencia, sino que realmente hay evidencias, hay elementos objetivos sobre los cuales nos apoyamos para decir que existe esa categoría, pues aportamos evidencias, de ahí la palabra utilizada, evidencia. Veíamos también que esas evidencias no tienen por qué ser evidencias positivas, también podrían ser evidencias negativas o también lo que llamamos contraejemplos, es decir, que no solo a veces puede ser útil indicar a qué se corresponde esa categoría, sino también poner algún ejemplo de qué es lo que excluimos de esa categoría. Bien, y ahora lo que vamos a ver es, además de esta fase o esta parte descriptiva, que es lo que en general encontraremos en un manual de análisis del contenido, además de eso, vamos a ver qué otros tipos de análisis podemos hacer. Uno que ya hemos comentado cuando hablábamos del análisis, porque de hecho es una forma de identificar también rasgos, características, a veces nos saltan a la vista, sobre todo cuando estamos en actitud muy abierta, con preguntas muy abiertas, del tipo ¿qué es lo que pasa aquí? ¿O qué sucede aquí? ¿O qué hechos se están dando aquí, en esta institución, en este entorno, en esta herramienta, en este contexto, en esta plataforma, en esta red social? Si yo me planteo preguntas muy abiertas, a veces una de las dificultades que nos podemos encontrar es que es difícil encontrar respuestas, porque nos puede parecer todo muy evidente, muy normal, muy corriente, y por lo tanto no vemos la necesidad de identificar, de categorizar, de codificar, como decimos cuando utilizamos programas, software de análisis de contenido. Entonces, la comparación puede ser muy interesante. Simplemente comparar elementos, sujetos, acciones, lo que hace uno, lo que hace otro, lo que sucede en un sitio, lo que sucede en otro lugar, un dato que recojo a través en un momento determinado en la sesión 2, con otro dato que recojo en la sesión 3 o en la sesión 5. Comparaciones, uno a uno, agrupados, por sesiones, comparaciones, sin más. La comparación, ya comentábamos, creo en algún momento, que es una forma básica de conocimiento en el ser humano, supongo que en todos los seres vivos, en cuanto, todos los seres vivos que pueden conocer, vamos a decir. Y lo dejo ahí porque empezaríamos a salirnos del tema. No sé si un gato conoce de esta forma o no, pero parece bastante razonable que el hecho de comparar cosas, hechos, sucesos, estímulos, percepciones, es lo que nos lleva a estructurar el conocimiento. Y desde luego en el ser humano es bastante evidente. De ahí, por ejemplo, toda la teoría de los contrastes que utilizamos en la formación más inicial nuestra. Cuando le enseñamos a un niño arriba, abajo, delante, detrás, derecha, izquierda. Eso es aplicar los contrarios, los contrastes. Por lo tanto, aquí también sucede lo mismo. Podemos hacer comparaciones. Sí, con respecto a esto, en el caso, claro está, de los seres humanos, digamos que se utilizan también como referentes pues otras situaciones frente, en este caso, supongamos que tenemos el dato pues de los años de la persona, el año de nacimiento de la persona, el lugar en el que lo situamos geográficamente, y eso nos permite el hecho de comparar
pues en este caso los datos que obtenemos, o los resultados, mejor dicho, la información o el dato, una vez analizado, nos permite obtener un resultado. El hecho de comparar pues nos permite ver el grado de coincidencias y, al contrario, el grado de distanciamiento o de no coincidencias, pues en el caso de, como decíamos, de las personas, pues según su edad, según el lugar geográfico, según el tipo de acciones que puedan desarrollar. En la medida en que encontremos elementos que pueden facilitar que nos pueden demostrar esa coincidencia, digamos que nos facilitan la posibilidad de esas situaciones también, o de esos resultados, poder, digamos, extrapolarlos a otras situaciones semejantes. Aquello que Stenhouse dice que bajo una mirada crítica, un mismo resultado, estamos hablando de investigación cualitativa, puede ser extrapolable a otra situación una vez que la persona lo ha analizado y ve que hay elementos de confluencia y el contexto en sí presenta un elevado grado de similitud. ¿De acuerdo? A diferencia de en la investigación cuantitativa, en la cualitativa se utiliza el término transferabilidad en vez de generalización, ¿vale? Porque siempre se dice que, es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se sitúa los componentes, la situación, y en situaciones similares, los resultados que hemos obtenido a una investigación sobre un estudio, puede ser de caso o de casos múltiples, pueden ser transferibles también a otras situaciones que nosotros no hemos estudiado, pero que una vez analizado ese contexto presentan muchos elementos en común. ¿De acuerdo? Es diferente, lógicamente, de hablar de generalización, pero no por ello menos importante o menos relevante, porque, bien, aunque estadísticamente parece que el papel lo soporta, sería muy cuestionable también para un investigador cualitativo a veces admitir ciertos resultados de generalización que la estadística en sí mismo, pues con un margen de error, bueno, pues normalmente del 0,5 o similar, utiliza en muchas ocasiones. ¿De acuerdo? Entonces, sí es muy interesante. Es un paso más también en los análisis de tipo cualitativo, es decir, frente a lo que ya hemos venido comentando estos días, el poder contrastar los resultados que obtengo de una situación o de un caso frente a otro, o de unos casos frente a otros, pues también permite un grado de análisis en mayor profundidad, que si yo me limito a describir los resultados pues de esas situaciones, de esos casos que he analizado, y luego no intento examinar si responden o en qué medida existen coincidencias o no existe ninguna en algún caso. ¿De acuerdo? Adelante, Tiberio. Eso sería una consecuencia del análisis, pero también es una forma de comparación, que es el mecanismo también muy básico que nosotros utilizamos desde muy jóvenes, de la analogía. Por analogía podemos transferir o no cuando encontramos entornos o situaciones análogas. Esto sería ya muy complejo, estamos hablando de un paso más, que es, por ejemplo, utilizar la investigación en investigación-acción, ¿no? Que es lo que voy interpretando, a su vez lo devuelvo y lo aplico para volver a ver si funciona, cómo lo mejoro, etc. Todo lo que vamos a explicar aquí esta tarde se basa básicamente en la comparación. De la misma forma que el propio análisis
de contenido, en cierto modo es comparación, porque para yo poder identificar, poder etiquetar un elemento de alguna forma, estoy siempre comparando en situaciones de presencia-ausencia, si tiene o no determinado rasgo, si cumple o no determinado criterio. Y por lo tanto, de alguna forma estoy comparando siempre con algún tipo de patrón, más o menos conceptual o teórico, ¿no? Que tengo de referente para poder entender si eso entra o no dentro de la categoría. Por lo tanto, el mecanismo básico, como decíamos, es la comparación y podemos simplemente comparar sin más dos pantallazos, dos ideas, dos afirmaciones, dos características, dos acciones, dos comportamientos, dos eventos, dos hechos. Una forma de comparación ya muy tradicional dentro de lo que es toda la tradición de la investigación cualitativa es la réplica. La réplica consiste en volver a repetir la misma investigación, el mismo análisis, para comprobar si realmente funciona o no lo que otro ha hecho anteriormente. Pues significa, puede ser repetir la investigación con la misma toma de datos, por lo tanto mantenemos las preguntas de investigación, pero volvemos a hacer trabajo de campo, pero también se ha hecho utilizando los mismos datos ya recogidos por otra persona, por ejemplo las entrevistas realizadas por otra persona, los diarios recogidos por otra persona, por otro investigador, y volver a analizarlos. Podría ser, a su vez, someterlo a los mismos o a otros análisis, no tendrían por qué ser los mismos. Podríamos ampliar la muestra a la que se aplicó, las situaciones, o los eventos, o los hechos, o los momentos. Vamos a ver esto 10 años después si sigue sucediendo. O podría ser modificando elementos para ver en qué medida las variaciones que introducimos también aportan resultados diferentes. Eso significa, la réplica sería una forma básica de análisis. Nosotros no vamos a proceder a ella porque no la hemos aplicado, pero también es una forma de comparación. Como lo es también otra de las palabras que hemos utilizado hasta ahora, que es la triangulación. Hablamos de triangulación cuando a partir de dos datos o de dos fuentes intentamos sacar una tercera. Ese dibujito que tenéis ahí es el que se corresponde y se ve en efecto, pues, si os fijáis en la zona inferior hay dos puntos, se supone que son los dos puntos de apoyo en dos planos determinados, y al triangular nos permite obtener un tercero. Por lo tanto, es una forma de contraste, de comparación también, de apoyo en realidad. Significa que construimos un tercer elemento a partir de dos iniciales. A diferencia de la comparación o del contraste sin más, la triangulación se puede utilizar en efecto para contrastar, para comparar, para contraponer, pero también para completar, para complementar. Podríamos decir, por lo tanto, que a la opinión de los estudiantes vamos ahora a completarlo con la opinión de los profesores, de los padres, de los directivos, de los inspectores, etc. Eso es una forma de entender la triangulación. La triangulación es, por lo tanto, más compleja que la simple comparación, o al menos que el simple contraste, porque puede ser también un proceso de integración, de relación de datos, que nos permite, en ese sentido, comprender mejor, de forma más global, de forma más completa, la realidad a la que estamos investigando. El ejemplo que ponía sería un ejemplo de triangulación por grupos, o por fuentes también, pero también se pueden triangular metodologías, es decir, que al mismo grupo o conjunto de datos, de informaciones, vamos a aplicarle diversas formas de análisis. O, por ejemplo, vamos a utilizar para investigar la misma realidad o los mismos individuos diferentes instrumentos, por ejemplo. Le vamos a hacer
responder a un cuestionario, le vamos a hacer entrevista, vamos a someterlos a grupo de discusión. Diferentes instrumentos que se suponen que pueden generar informaciones diferentes y por lo tanto que nos ayudan a completar, a elevar el grado de complejidad y de informaciones que recogen. Uno de los análisis más frecuentes que se aplica con datos obtenidos de análisis cualitativo, análisis de contenido, es el análisis de contingencia. El análisis de contingencia consiste en hacer agrupamientos. Por ejemplo, los datos que hemos recogido los vamos a clasificar a su vez en función del género y vamos a comparar si lo que dicen o lo que hacen los hombres es igual a lo que hacen las mujeres. O vamos a hacer grupos de edad, por ejemplo. Pues vamos a comparar los más jóvenes con los de mediana edad con los mayores. O por la profesión, vamos a comparar si los que se dedican a la educación, los que se dedican a la salud, los que se dedican a profesiones, por ejemplo, más experimentales, a lo mejor los ingenieros, pues opinan o se comportan de igual forma. Por estamentos sería, por ejemplo, comparar alumnos, profesores, padres, o, por ejemplo, por la experiencia, podría ser interesante. Supongamos que queremos comparar a aquellos que acaban de entrar en esa plataforma con los que ya tienen mucha experiencia en su uso. Eso, que denominamos ahí comparar perfiles, son datos que en sí mismos no tienen por qué estar en el contenido y que, por lo tanto, de alguna forma yo tengo que haber recogido. Es decir, que yo simplemente por hacer entrevistas o por analizar un foro o analizar redes sociales, no tengo por qué saber la profesión, la edad, el estamento de las personas. Por tanto, este tipo de datos normalmente van a ser necesarios analizarlos y recogerlos, para poder analizarlos. Eso nos plantea un problema también respecto a la metodología que venimos utilizando, ¿no? Hemos dicho que los procesos de recogida de datos van aprendiendo de la propia recogida, es decir, que yo inicialmente, cuando me formulé las preguntas o planteé los objetivos de investigación, no tenía por qué pensar que la edad, la profesión o el género podía ser un dato relevante. Eso significa que si yo no me lo he planteado inicialmente, posiblemente no haya recogido el dato y posiblemente me encuentre luego a la hora de querer analizar con la imposibilidad de analizarlo porque no tengo el dato. Eso significa, de nuevo, que, como decíamos, si yo creo que esto es interesante, tengo que procurar entonces identificar, recoger el dato, los que sean, que me parecen interesantes, y reformular las preguntas. Si yo creo que puede haber un elemento determinante como puede ser la edad, pues eso significa que yo me planteo algún tipo de pregunta o me planteo un objetivo que se pregunta, por ejemplo, qué diferencias hay en función de la edad o en función de la experiencia o en función del género. Pero para poder, eso ya casi es lo último, fijaros, ¿no? En este proceso, yo primero me doy cuenta de que la edad es importante, por lo tanto necesito tener el dato, tengo que poder recoger el dato y entonces, para poder analizar, hacer análisis de contingencia, comparar, en este caso por la edad, me planteo la pregunta y realizo el análisis. De tal forma que en el informe aparecerá, esta vez de forma deductiva, aparecerá la pregunta o el objetivo, aparecerá el instrumento con el cual he recogido la información y aparecerán los datos que yo analizo y que me producen, que me dan la opción a realizar un análisis de contingencia.
El análisis de contingencias se puede hacer inclusive con datos numéricos, es decir, que existen, se puede cuantificar, es decir, que hay algoritmos para poder realizar análisis de contingencia y que nos van a dar si realmente las diferencias que hay son significativas o no. Diferencias, lo normal es que las haya, el problema es si son significativas. Nosotros, como la asignatura no nos permite profundizar en esos niveles, tenéis una asignatura de métodos de todos modos, el análisis de contingencia que estamos planteando es simplemente una comparación en tabla. Siguiendo a un par de autores que se llaman Miles and Huberman, lo escribo aquí, Miles y Huberman, que tienen un libro precisamente para poder hacer análisis cualitativos basándose en tablas. Entonces aquí se trataría simplemente de construir una tabla en la cual en las cabeceras colocamos las variables de los perfiles. Por tanto, colocamos género, hombre, mujer, edad, por ejemplo, pues de 20 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, etc. Y lo que haríamos en las filas es disponer los datos que se corresponden a las diferentes categorías para poder ver si podemos encontrar algún tipo de diferencia. Sí. Creo que Mari Carmen nos quiere añadir. Aunque efectivamente, como está comentando Tiberio, este tipo de análisis, digamos que cuando tú empiezas a realizar los análisis, incluso cuando los presentas, no es habitual comenzar por esto, sino al contrario, es decir, una vez que has presentado los demás análisis que has realizado, por tanto los resultados que has obtenido, y digamos que finalmente pues es como un broche último en el que también te permite un grado de profundización mayor, ¿no? Y sueles presentarlo sobre el papel o sobre el espacio que sea, ¿no? Digamos en la parte final. No obstante, sí que hay que tener en cuenta los datos de perfil hay que tener en cuenta desde un principio los datos de perfil que a nosotros nos pueden ser de utilidad. Es decir, más allá o teniendo en cuenta aquellos con los que quiero describir mi muestra de estudio, en el caso de que sean personas, mis participantes, ¿vale? Pero la muestra no siempre tienen por qué ser personas. Si son noticias, pues no estoy hablando ya, por ejemplo, si son noticias, quiero decir, de prensa, no estoy hablando de personas, estoy hablando de noticias. Entonces ahí los datos de perfil, pues será el tipo de editorial de periódicos que he manejado, el periodo incluso temporal, una serie de componentes. Otro elemento podría ser si geográficamente se sitúa ese periódico pues en una comunidad autónoma, si se sitúa a nivel nacional, si se sitúa a nivel internacional, etcétera. Es decir, cualquier muestra tiene, digamos, unos datos de perfil. Hay muestras que me permiten tener, digamos, una amplitud mayor con respecto a esos datos de perfil, o puede que tenga más interés incluso considerar un mayor número de datos de perfil con respecto a otras. No obstante, sí que independientemente de que yo me plantee, si es que me voy a plantear hacer análisis de contingencia, desarrollarlos y presentar sus resultados digamos, en la fase última, de alguna manera, del informe, yo sí que debo tenerlos en cuenta desde el principio, porque en el caso que quisiese pasar, por ejemplo, un instrumento a través, supongamos, de un formulario de Google Drive, pues yo tendría que solicitar en sea para una narrativa, sea para un relato, yo tendría que solicitar a los participantes esos datos de perfil. Lo habitual es que alguno siempre se solicite, pero sí es verdad que si no lo pensamos bien o no le damos unas cuantas vueltas,
es muy fácil que se nos pasen algunos datos de perfil que hubieran tenido mucho interés después para hacer el análisis. Y esto os lo comento porque no es siquiera un problema que nos pueda suceder como digamos nuevos investigadores en vuestro caso, sino que incluso pues a investigadores con mucha experiencia hay algún dato de perfil que en su momento pues a lo mejor se pueden solicitar los más habituales y luego, sin embargo, con respecto a los análisis que he desarrollado, sí nos podemos dar cuenta que nos hubieran venido muy bien solicitar pues otra información en relación a esos datos de perfil. Por eso digo que no son elementos de alguna manera que no puedan tener relevancia, pueden tener mucha relevancia y por eso cuando recogemos la información o cuando la solicitamos debemos pensar qué tipo de datos de perfil para el tipo de investigación que nosotros pretendemos realizar pueden tener interés. Adelante, Tiberio. Sí, Tiberio. Sí, ahora sí. Bien, por tanto, lo que hacemos, lo que planteamos aquí es una comparación en función, ya digo, un agrupamiento de los datos recogidos, de las categorías, y se ve, por ejemplo, si las categorías las entienden igual o se comportan igual o opinan igual en función de esa variable. Este tipo de variables, como veis, de ahí el nombre del análisis de contingencia, son externas a lo que es el contenido en sí mismo. Es decir, que el hecho de ser hombre o mujer, de ser mayor o joven, no tiene por qué aparecer en el contenido, sino que es en ese sentido una contingencia, es decir, un elemento accesorio, colateral, pero que lo utilizamos para poder clasificar los datos que han producido esas personas. El análisis de contingencia, de hecho, es la base de muchísimos análisis, de muchísimas investigaciones. La mayor parte de las investigaciones sobre el género o de índole racial, por ejemplo, o de índole evolutiva incluso, son análisis de contingencia. El análisis de contingencia como tal es muy complejo, hay muchas formas de análisis de contingencia, insisto, incluso se puede hacer con medidas, es decir, que se puede establecer este tipo de agrupamientos sobre valores numéricos, sobre, por ejemplo, puntuaciones obtenidas de un test de inteligencia o de fluidez verbal, o de creatividad, por decir algo. Es otro tipo de fórmula, o sea, se aplicaría una fórmula, un algoritmo para poder obtener eso. Hay incluso análisis de contingencia que se aplican sobre datos cualitativos, pero nosotros no entramos en eso, excede la asignatura con creces. Pero aún así se puede intentar, por ejemplo, de forma más gráfica, de forma más intuitiva, con una simple clasificación en una especie de tabla que construyamos y que nos permita comparar este tipo de valores de forma cualitativa. Como decíamos, la observación de cómo van evolucionando los datos a lo largo del tiempo puede ser también una forma de análisis. Intentar identificar cuáles son los cambios que se producen a lo largo de un proceso que se va desarrollando. Por ejemplo, si analizamos un curso virtual, pues hay incluso autores que han llegado a establecer las fases por las que pasa una comunidad virtual, un grupo clase o simplemente un grupo de personas, un equipo, desde una fase inicial de conocimiento mutua, construcción del equipo, luego una fase de madurez y una fase de declive. Sin llegar a tanto, simplemente puede ser interesante ver cómo van madurando las conductas
O cuando se producen reformas, por ejemplo, cambios, pues cómo resulta antes y cómo resulta después, qué efectos tiene los elementos que yo introduzco, cómo se van desarrollando competencias, por ejemplo, aprendizajes, etc. Por lo tanto, este tipo de estudios a lo largo del tiempo, para entendernos, de la evolución de un fenómeno, de las personas, de los comportamientos, puede ser, de los entornos, puede ser también muy interesante. Es otra forma de análisis. Aquí lo que habría que clasificar, además de la categorización, habría que ver dentro de cada categoría cuándo se producen los elementos que hemos identificado en función o bien haciendo nosotros divisiones artificiales, por ejemplo, si estamos durante 6 semanas, pues podemos hacer 3 divisiones, por ejemplo, de 2 en 2 semanas, clasificamos los datos que tenemos e intentamos ver si hay diferencias. Eso sería una división artificial producida por nosotros. Lo otro, la otra posibilidad sería disponiendo, como en una línea del tiempo, disponiendo las categorías y las evidencias que tenemos de cada categoría a lo largo de esa línea del tiempo, intentar averiguar si hay diferencias a lo largo del tiempo. Es decir, que si nosotros podemos identificar fases a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si en la forma, tengo una doctoranda, por ejemplo, investigando sobre las preguntas de investigación que se hacen los alumnos cuando plantean un experimento en clase. Bueno, pues identifica, por ejemplo, cómo los estudiantes, profesores, ¿no?, que se están formando, pasan por diversas fases en la forma que tienen de formular las preguntas. Inicialmente son mucho más simples, son más objetivas, son más descriptivas, y las preguntas se van haciendo cada vez más complejas, más elaboradas, a medida que van desarrollando la formación, ¿no? Bueno, pues ahí no ha establecido fases en el tiempo, sino que analizando las características de esas preguntas a lo largo del tiempo, pues va definiendo, identificando fases, puede decir, pues durante tantos días o tantas sesiones de formación se mantiene en un estadio, vamos a decir, básico, rudimentario, luego pasa a esta fase y luego pasa a esta fase. Sería más complejo, evidentemente, pero también puede ser una opción de análisis. Siempre que estamos hablando de aprendizaje, por ejemplo, se supone que hay un cambio y, por lo tanto, el cambio o la ausencia de cambio, las dificultades de ese cambio, podrían someterse a este tipo de análisis. Longitudinal, en realidad la palabra longitudinal se aplica a estudios que se desarrollan a lo largo de más tiempo. Un estudio longitudinal normalmente requiere varios años. Pero longitudinal hace referencia, por eso hemos utilizado la palabra, a algo que se desarrolla, que cambia a lo largo del tiempo, por lo tanto que observamos, que estudiamos a lo largo del tiempo. Lo contrario, de alguna forma, a lo longitudinal, a un estudio longitudinal, sería un estudio transversal. Sería estudiar diferentes fenómenos, personas, contextos, herramientas, en un momento determinado, simultáneamente, entre comillas. Simultáneamente exactamente no va a ser, pero con muy poquito tiempo de diferencia, de tal forma que el lapso de tiempo que media entre una observación u otra, es decir, entre una toma de datos y otra, no puede explicar las diferencias que hay entre los diferentes comportamientos. A ese tipo de estudio le llamaríamos transversal. Cuando nosotros observamos o recogemos datos a lo largo del tiempo, le llamamos longitudinal. Otra opción posible sería la identificación de patrones. El patrón es, como veis ahí, sería intentar buscar
repeticiones que se den en los comportamientos. Para buscar un patrón buscamos regularidades. Por tanto, estamos buscando secuencias que no tienen por qué ser secuencias, sino características, combinaciones de características que pueden repetirse. Por ejemplo, cuando el entorno tiene determinada característica, por ejemplo, posibilita determinados comportamientos, por lo tanto, le resulta mejor a personas determinadas, etc. Un patrón es un agrupamiento que nosotros realizamos por regularidades. El patrón puede ser debido a similitudes o a diferencias y por presencias y ausencias. De hecho, algún programa, ¿no?, de análisis cualitativo, cuando averigua patrones, lo que establece no es solo aquello que es similar, sino también de aquellos que tienen las personas o las situaciones analizadas, sino que también puede establecer aquello que no tiene, como parte del patrón, ¿de acuerdo? Eso significa establecer de la misma forma, ¿no?, que una persona puede tener una categoría, es decir, ¿no?, dentro de lo que ha dicho en su entrevista o en el comportamiento que analizamos de ella, podemos identificar determinadas categorías. El patrón se podría construir no solo con aquellos que lo tienen, sino también con aquellos que no lo tienen. Es decir, que el patrón, por lo tanto, es una combinación de elementos que no solo funciona por presencia, sino también que podríamos combinar categorías ausentes. Es decir, pues hay un patrón que se corresponde, no tiene por qué corresponderse con la totalidad, simplemente que se corresponde a 3 sujetos, o a 10 sujetos, o a 5 sujetos. Tienen un determinado patrón. Pues, por ejemplo, para poder resolver una dificultad, consultan Internet y luego lo ponen en práctica. Ese patrón, a lo mejor, hemos observado a 20 personas, solo lo cumplen 5 personas. Aún así, es un patrón. El patrón no significa un elemento de generalización, ni universal, ni estadísticamente representativo. Significa simplemente una combinación de elementos, de comportamientos, en este caso, pero podría ser de características. Por ejemplo, resulta que aquellos que tienden a consultar, por ejemplo, sobre salud en Internet, pues son personas, por ejemplo, supongamos, ¿no?, con mucha experiencia profesional, con cierta edad y además del género masculino. Bueno, pues ahí tenemos un patrón. Es una combinación de características, de categorías, que se corresponden, pues, con un comportamiento determinado. Y a lo mejor ese patrón lo cumplen 5 personas. Bueno, pues ahí esas 5 personas cumplen un patrón determinado. No hace falta que lo cumpla ni un número determinado de personas, ni grande ni pequeño. Simplemente es una combinación de características o de comportamientos. Aquí el ejemplo que hemos puesto ahí son de regularidades de las típicas que también se utilizan para los niños, ¿no? Aquí hay también patrones, digamos, se repiten. Es una combinación de elementos que en este caso se repiten en un orden determinado. El de abajo no lo veo tan claro. Hay un patrón determinado que se combina, pero no es ese. Tiene que ser un patrón que finaliza por un círculo, lo digo por el último, y que va, por lo tanto, es este, que va precedido. Entonces, este de aquí, por ejemplo, sería un ejemplo de patrón que no cumplen todos, pero que cumplen, en este caso, 3 hechos o 3 situaciones. Habría otro que no cumple con el patrón, o que cumple con otro patrón, que sería o el del cuadrado solitario, entonces habría 3 casos con cuadrado solitario,
O habría otros dos patrones, uno de dos cuadrados y un patrón con un cuadrado único. Un patrón es simplemente una combinación de dos o más elementos y que cumplen una o más personas. Pero lo que digo para las personas también se podría aplicar a plataformas, etcétera, a entornos, a hechos que analicemos, etcétera. Búsqueda de patrones. Algún autor le ha llamado regularidades. Y una forma de regularidades son las secuencias. Las secuencias que han dado lugar en los años 80 a toda una corriente de investigación, y antes ya, yo creo, desde los años 60, a una corriente en psicología que le llamaban el análisis secuencial, que es analizar comportamientos en las personas y ver en qué medida se producen secuencias regulares también de comportamiento. Secuencia de estímulo-respuesta dentro del conductismo clásico, pero con, digamos, composiciones complejas. Es decir, que la secuencia no tiene por qué ser solo causa-efecto, o antes, después, acción-reacción. Estos son esquemas dicotómicos y por lo tanto son muy simples, sino que se podrían hacer más complejos. En el sentido de que la secuencia descrita pudiera ser de 3, 4, 5 pasos, más, de secuencias complejas. Como decía anteriormente, para los patrones, mientras que un patrón es una combinación de características, la secuencia son elementos que pueden ser características, pueden ser hechos, pueden ser comportamientos, que se suceden en el tiempo. Y por lo tanto, mientras que los patrones pueden ser características estables en la persona, de que no se suceden en el tiempo, o pueden ser características o hechos que se dan simultáneamente, al mismo tiempo, de forma síncrona. De tal forma que no podríamos hablar de secuencia, simplemente de un patrón. Una combinación de elementos que generan un patrón. Cuando los patrones se hacen muy complejos, pues construimos, es lo que da lugar a un modelo, a un paradigma. El modelo, el paradigma, pasa a ser un constructo del tipo del patrón complejo y completo, que se supone que es capaz de explicar una realidad precisamente por esa complejidad que reúne. La secuencia o el análisis secuencial es simplemente intentar buscar patrones, pero que se construyen en el tiempo, que se van estableciendo en el tiempo. El análisis secuencial clásico, por ejemplo, pues es analizar cuál es la reacción de los padres cuando los niños lloran, o por ejemplo, qué hace un niño cuando le cae un vaso de agua, o qué hace el gato cuando ve aparecer el ratón. Es decir, el análisis secuencial pasa por identificar los comportamientos o las respuestas que dan personas, pero podría ser una herramienta o podría ser un grupo de personas, e intentar establecer un patrón, pero de orden secuencia. La secuencia, o este patrón secuencial, digamos, lo puede reunir una persona, es decir, una persona puede establecer una secuencia de comportamiento, o un grupo de personas. Entonces, diríamos que tendríamos ahí una secuencia propio de 3 personas, o propio de 5 personas, una secuencia de comportamientos. No tiene, de nuevo, insisto, no tiene por qué ser ni generalizable, ni representativo, porque ahí estamos hablando ya de otros pasos y de otros elementos que tienen que ver con esto, pero que son más complejos, que requieren otro tipo de comprobaciones. Por ejemplo, el problema de la muestra, de la representatividad, etc. Que nosotros no nos hemos planteado, si os fijáis, en todo lo que llevamos hecho, nunca nos hemos planteado el problema de la muestra ni de la representatividad, y la generalización. Son problemas de otro orden. Se puede investigar sin plantear este tipo de cuestiones.
El problema, como creo que ya aclaramos en algún momento, es si, por ejemplo, si no tenemos una muestra representativa, intentamos generalizar, ¿de acuerdo? Bueno, el problema está en hacer una generalización inapropiada, porque no cumple con los requerimientos de la generalización. Pero hay otras formas de aplicación, como la que comentaba antes Mari Carmen, la de la transferencia, que es perfectamente plausible y muy útil en muchos campos. En el campo educativo, sin duda, pero en trabajo social, en medicina, en organización de las instituciones. Tú no necesitas construir una ley general para poder transferir lo que ha sido útil, interesante para resolver una situación, poder transferirla a otra situación. Por lo tanto, hay otro tipo de mecanismos que también aquí podríamos pretender, pero no los hemos pretendido. Por lo tanto, estos serían básicamente algunos ejemplos que no hay por qué aplicar, pero que los hemos explicado para simplemente, si al hilo de vuestros análisis, o cuando hagáis el TFM, o si continuáis investigando, se os ocurre algún tipo de aplicación de este estilo. Los voy a repasar muy rápidamente. La descripción, que es lo que hemos hecho cuando hacíamos análisis de contenido. La comparación o el contraste, que sería simplemente el hecho de comparar los datos, las personas, los hechos que obtenemos. Una forma, ya digamos metodológica, sería la réplica, que sería repetir investigaciones anteriores, modificando o no las fuentes, las metodologías, los datos, pues todo ello da lugar a réplicas de forma diferente. La triangulación, que es una forma de organización con dos o más componentes, que pueden ser de fuente, de informadores, de instrumentos, de metodología, etc. El análisis de contingencia, que es agrupar los datos en función de una variable, de un elemento de perfil, que normalmente es del informante. Por eso hablamos de género, de edad, experiencia, etc. Pero podría aplicarse ese mismo tipo de análisis a otros elementos que no sean del informante, que tengan que ver pues, con el entorno, con la situación, con el momento en que se hace. Desde ese punto de vista también puede ser interesante analizar la evolución, es decir, el cambio a lo largo del tiempo de un hecho, de una persona, de un comportamiento, de un entorno. La búsqueda de patrones, que sería intentar ver si hay combinaciones de características, de comportamientos, de categorías, que coinciden en determinados informantes, situaciones, hechos. Pues bueno, podría ser por presencia y por ausencia de esas características o rasgos. Eso mismo, pero distribuir en el tiempo, que sería ver si unos comportamientos van a continuación de otros. El problema de la causa, no hemos entrado ahí, pero el problema de la causa-efecto es más complejo, claro. Pero una cosa es que determinados hechos formen una secuencia y otra cosa es demostrar que el primero es causa del segundo o del quinto, ¿entendéis? Ahí hay otros problemas del análisis, pero el establecer la secuencia sí es un elemento objetivo. El establecer lo que va primero, segundo, tercero, y si esa secuencia la hace una persona o la hacen 5 personas, si la encuentro en 5 personas, por ejemplo, pues yo diría, allá hay una secuencia de comportamiento en 5 sujetos, en estos 5 sujetos o en estos 5 casos. Y con ello terminamos esta somera explicación o exposición sobre las posibilidades de análisis suplementarios
aunque sea de una forma muy somera, muy básica, muy rudimentaria, se pueden hacer perfectamente no, nada más, Tiberio. A utilizar algoritmos, fórmulas, únicamente, simplemente comparando los datos, si acaso las apuntar que de entrada, si es verdad que os debéis Te doy la palabra a Mari Carmen por si quieres añadir algo. Más básico, y que esto facilita que gane evidentemente en valor, en profundidad, el tipo de trabajo que podáis presentar, pero si tanto por vuestras posibilidades como por el tiempo que tenéis disponible, a lo mejor ya excede un poco el esfuerzo al que tenéis que someteros, pues podéis quedar en lo otro que es más básico. Sí es verdad que, teniendo en cuenta que posiblemente la mayor parte de vosotros y de vosotras no utilizaréis ningún programa de análisis de contenido, hacerlo manual o artesanalmente es más complejo, a no ser que la muestra que utilicéis sea muy pequeña. Entonces, si es una muestra muy pequeña, pues sí que este tipo de estrategias en el análisis se podría aplicar, pero si es una muestra un poco amplia, pues sería bastante complejo, y a su vez tampoco se podría garantizar o podríais garantizar un grado de rigor muy elevado, porque lógicamente pues se escapa mucho más fácil los elementos, los resultados que vais obteniendo de unos componentes y de otros, para luego pues hacer un análisis de contingencia o comparativo, etcétera. Por mi parte nada más, y nos esperamos la próxima semana. Tiberio, si quieres comentar algún detalle más, que tengáis buena tarde y buena semana. Sí, preguntaría si ellos tienen dudas o preguntas. Pues la réplica se ha aplicado sobre todo en los que recuerdo yo son de los años 80. Precisamente, como se discutía mucho sobre el problema de la objetividad, pues llegó a haber incluso bancos de datos de investigadores cualitativos, de instituciones, que ofrecían a otros investigadores los mismos datos para que ellos los volviesen a analizar y poder ver si lo que obtenían iba en la misma dirección o no al análisis inicial. Esa línea de trabajo se ha abandonado en general porque, como digo, el problema de la objetividad no se lo puede plantear o no. Quiero decir que no es una cuestión central para todos los en términos matemáticos, porque hablar de que o decir que la investigación cualitativa no es objetiva es una falacia. No sea objetiva, si queremos decir que matemáticamente no es objetiva, porque yo no puedo presentar una suma que me dé un dato que matemáticamente o estadísticamente está así concebido, pero hoy nadie cuestiona, o si se cuestiona o se pone en duda la objetividad de la investigación cualitativa, o bien es por la ignorancia que se puede tener con respecto al campo, no porque no sea tan válida como la cuantitativa, porque a fin de cuentas, ¿qué es la objetividad o la relatividad de los hechos, de las circunstancias, de las cosas en definitiva? No obstante, la réplica, entre comillas, también se puede hacer, y es un mecanismo, ya pasando, digamos, al tema que nos ocupa, se puede hacer y de hecho se hace para obtener un grado de fiabilidad o de credibilidad más relevante de los resultados que obtenemos, a través de la técnica
que se da como nombre así más técnico, de pares de investigadores o de investigadoras. Es decir, que una investigadora o un investigador desarrolla un análisis cualitativo sobre la información que se ha acordado, que se ha determinado. Y otro o otros investigadores también desarrollan ese análisis. Después se contrastan los resultados que se ha obtenido y se mira en qué medida ha habido discrepancias, de qué tipo son, en qué medida son matices, en qué medida se pueden aproximar posturas y, a su vez, incluso en ocasiones esas discrepancias no son discrepancias en sentido absoluto, sino que pueden ayudar a enriquecer los propios resultados que se han obtenido. Y la técnica, de pares de investigadores es muy habitual, es decir, es una manera, igual que, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, pues para que los resultados realmente se consideren con un fuerte potencial, se habla de la fiabilidad. Pues en este caso se puede utilizar incluso el término fiabilidad, pero en investigación cualitativa sería más adecuado el de credibilidad, ¿no?, de los resultados obtenidos. Y luego hay otras estrategias también, como puede ser desarrollar una única investigadora ese análisis, pero asesorarse con especialistas, con expertos, sobre el tópico, el tema objeto de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos, por ejemplo, del análisis y la determinación, la definición de las distintas categorías que ya estuvimos viendo en sesiones pasadas, pues claro, yo puedo hacerlo a título individual y solo desde mi perspectiva y desde mis propias limitaciones incluso, o puedo hacer un esbozo y luego quedar con un experto, buscar asesoramiento externo y otra persona que conoce bastante del tema me asesora y me ayuda, digamos, a tener una visión más completa y más rigurosa y, por tanto, en afinar mucho más y a determinar con mucho más, concreción y adecuación el tipo de categorías que al final he definido. ¿De acuerdo? Son estrategias también que se utilizan. Y el problema de... Sí, el tema de las discrepancias o no es un tema, digamos, complejo. Se entiende, para poder analizar las discrepancias en los resultados, que se han mantenido los aspectos formales del diseño. Es decir, que se mantienen las preguntas de investigación para entendernos y se analiza el mismo material. Porque si se cambian, por ejemplo, las preguntas de investigación, es evidente que las respuestas tienen que ser diferentes, ¿no? Quiero decir en el sentido que no valdría, seguramente, analizar las mismas entrevistas pues por dos profesionales de campos diferentes, porque si se hacen preguntas diferentes, lo normal también es que los resultados sean diferentes. Por lo tanto, estamos hablando de un diseño de investigación que se mantiene, con preguntas de investigación que se mantienen sobre los mismos contenidos, y ver si el proceso de categorización es igual para todos. Hay incluso la posibilidad de partir de modelos previos, que es otra forma de réplica. Es decir, busco una investigación sobre, por ejemplo, formas de comunicación, ¿no?, o interacciones que se producen en el foro, o en el chat, o en la clase, y veo si ese modelo, es decir, si esas categorías identificadas por un
investigador previo, las reconozco, las identifico, se dan en la misma medida o algunas no se dan y se dan otras. Es decir, que no carece de dificultad, pero es ese tipo de estudios, que lo que intentan es fortalecer modelos, porque es un poco la función también de lo que hacemos cuando discutimos, ¿no?, sobre resultados y los comparamos con los que han obtenido otros. Pero aquí el proceso de, digamos, de contraposición se produce replicando los mismos, pero ya digo, hay muchas formas de réplica. Se puede hacer sobre los mismos datos, se podría hacer, pues, replicar las mismas preguntas de investigación, pero ahora con otro trabajo de campo, etcétera. En general, el investigador cualitativo requiere, en efecto, de mucha más capacidad, tiene determinadas competencias que seguramente no han sido muy identificadas, pero sería interesante identificarlas, porque desde luego hay, en un proceso abierto, para poder mantener una forma de trabajo, para poder revisar desde el principio, es decir, hay elementos como de constancia, de identificación de los procedimientos, incluso de definición de los procedimientos para poder ponerlos en práctica, de su revisión, de no acobardarse o de no apocarse frente al cambio, porque cualquier cambio que introduzco a su vez requiere revisar todo lo anterior, sin duda. Es decir, la investigación cualitativa yo creo que también requiere determinadas cualidades. Aplicar un SPSS a un conjunto de datos que ha obtenido por un cuestionario, pues tiene poco que ver con la paciencia ni con, ¿no? Quiere decir que ahí las cualidades son otras, ¿no? Yo creo que podría haber, en efecto, cualidades, requerimientos, ¿no?, de cualidades como investigadores diferentes según el tipo de investigación que hacemos. Pero bueno, la hemos apuntado como una posibilidad. No se utiliza demasiado la réplica de investigaciones de otros, pero hay algunos casos históricamente relacionados con la educación, por ejemplo, muy famosos. Uno, por ejemplo, es la investigación del efecto Pygmalion. Lo escribo aquí. El efecto Pygmalion es el efecto que se supone tienen los profesores sobre sus estudiantes, sobre los resultados de los estudiantes, a través de las expectativas que tienen sobre ellos. Entonces, cuando tú tienes expectativas positivas sobre un estudiante, el efecto Pygmalion dice que el estudiante tiende a responder mejor. Así tienes expectativas negativas. En ese caso, el estudiante, aún siendo capaz, respondería peor. Ahí sería un poco largo, ahora nos extenderíamos en eso, pero el experimento inicial, que da lugar al libro original en Estados Unidos, allá por los años 50, 60, es un experimento en que un grupo de orientadores va a un centro y le pasa unos test a los estudiantes. Días después vuelven al centro y le dan los resultados a los profesores, pero los resultados se los dan cambiados. Al cabo de un tiempo, es decir, los resultados no se correspondían con lo que habían evaluado, sino que a alumnos capaces se les había dicho a los profesores que no eran tan capaces y a alumnos menos capaces se le había dicho a los profesores que eran alumnos muy capaces. Se había trastocado la correspondencia entre la capacidad real y la que se le comunicaba a los profesores respecto de esos estudiantes. Al cabo de un tiempo de varios meses, vuelven a pasar las pruebas y la sorpresa de estos investigadores es que se encuentran con que la correspondencia, la evolución de los estudiantes tenía que ver con lo que le habían dicho a los profesores, no con lo que eran inicialmente, sino que cuando le habían dicho a los profesores que eran mejores
de lo que realmente eran, los alumnos habían mejorado más, y cuando a los profesores se les había dicho que eran menos capaces, los alumnos habían mejorado menos o habían incluso perdido capacidad, ¿no? Y ahí sale todo el tema del efecto Pygmalion. Bueno, pues esa investigación se ha replicado muchas veces y con resultados diferentes. Es un ejemplo de estudio que se replica precisamente como el estudio original es controvertido, es discutible, pues entonces vienen otros y lo replican para ver, precisamente, para comprobar si con otros estudiantes o en otra circunstancia, o controlando determinadas variables que no se habían comprobado, etcétera, se obtienen los mismos resultados. Otro contexto también en Estados Unidos donde se utilizó mucho la réplica es todo el tema de los estudios que tienen que ver con las diferencias raciales, o en otros entornos con las diferencias de género. Son los típicos estudios o análisis que se replican, porque como son muy controvertidos, son muy discutibles, pues claro, si uno encuentra que las mujeres son más de una cosa y los hombres más de otra, pues viene otro, vamos a replicar el estudio. Normalmente, las réplicas se establecen normalmente sobre temas controvertidos, evidentemente. Pero bueno, es una opción, es una forma de contrastar. En ese efecto, pues cambiamos los investigadores, pero podemos cambiar también. Ahora lo vamos a hacer con otros sujetos, o lo vamos a hacer en otra ciudad, o lo vamos a hacer con sujetos de otra edad, o de otro nivel socioeconómico, etc. Ese tipo de réplicas, por tanto, puede haber réplicas, como decíamos, exactas, o puede haber réplicas modificadas, para ver precisamente buscando si el hecho de introducir una variable o una modificación en una variable altera los resultados. De tal forma que la atribución entonces no sería ya, o no se podría atribuir, ¿no?, a la variable que uno planteaba, sino a la nueva variable si es que ésta ha introducido cambios sobre los resultados. Pero bueno, es una idea. No para esta asignatura, pero como continuaréis investigando si a alguien se le ocurre algo. ¿Tenéis alguna pregunta más, algún comentario más? No, nada más. Lo dejamos aquí si os parece. Así que muy buenas tardes y hasta la semana que viene.